Continuamos entonces con la segunda parte de carbohidratos, repasando un poco los puntos centrales del video anterior. Habíamos estado viendo que era un carbono quiral, estos carbonos en cuyos enlaces los 4 grupos a los que están unidos son diferentes. Habíamos visto una representación de esto en esta molécula, en donde veíamos también que ante esta posibilidad, ¿sí? O cuando había un carbono quiral, aparecía un isómero en el cual las posiciones de los grupos 3 y 4, que es lo que en el esquema está representado como las bolitas rosadas y amarillas, se invierten, ¿sí? Cada vez que hay un carbono quiral. Pensándolo de vuelta en el ejemplo de las manos, esto no quiere decir otra cosa que si yo tengo una molécula en el cual todos esos grupos son diferentes y pensamos que nuestra bolita amarilla o el grupo 4 es el dedo gordo y el grupo 3 el dedo chiquito, aparece su isómero, ¿sí? Parsham, su isómero que tiene los grupos 3 y 4 invertidos, ¿sí? O sea, acá para un lado, acá para el otro, y lo mismo con los grupos chiquititos. Es esto lo mismo que pasa cuando tenemos un carbono quiral y esa inversión relativa de estos dos grupos 3 y 4 que veíamos. Llevado al ejemplo de los hidratos de carbono, no quería decir otra cosa que cuál era la posición relativa del grupo oxidrilo y del hidrógeno al que están unidos cada uno de los carbonos quirales. Esto da la posibilidad o genera un isómero por cada carbono quiral que yo tenga en la molécula. Entonces, podemos encontrar isómeros en los cuales solamente esté invertido los grupos relativos del hidrógeno y del oxígeno en un carbono. Podemos encontrar isómeros en los que haya 2 carbonos invertidos o más, ¿sí? Y podemos encontrar isómeros en los cuales todos los carbonos estén invertidos, como es el caso de la D-glucosa y la L-glucosa, a los que habíamos llamado enantiómeros y habíamos visto en este video. Ampliando entonces un poco esta definición, podemos ver que aparecen más de ese isómero o del enantiómero de la glucosa, y podemos ver algunos ejemplos, ¿sí? El que ya habíamos visto, la D y la L-glucosa, que habíamos dicho que se llamaban así por las propiedades que tenían con la luz polarizada. También habíamos dicho que vamos a llamar a la D-glucosa a la que tiene el carbono 5, el oxidrilo, perdón, del carbono 5 hacia la derecha y a la L-glucosa a la que lo tiene hacia la izquierda. Y ahí vemos entonces este caso particular en el cual todos los carbonos están invertidos y vamos a llamar a estos isómeros enantiómeros. Ahora podemos ver un caso como el de la D-glucosa y el de la D-manosa, en el cual solo hay invertido la configuración de un solo carbono, que es en particular en este caso la del carbono 2, y entonces cuando hay solo un carbono diferente no lo vamos a llamar enantiómero, sino que lo vamos a llamar epímero. En este caso, un epímero del carbono 2. Otro tipo de isómero es como el que se da entre la L-glucosa y la D-talosa, en donde no hay un carbono solo que está girado, que la configuración aparece cambiada, sino que hay 3, ¿sí? Y como hay más de un carbono en configuración diferente, no lo vamos a llamar epímero, sino que lo vamos a llamar diasterómero. Entonces, ordenando, llamamos epímero cuando hay solamente un carbono que tiene configuración diferente. Vamos a llamar diasterómero a cuando hay más de uno. Y fíjense que los enantiómeros que habíamos visto son un caso particular de diasterómero en el cual todos los carbonos se encuentran en configuración invertida. Bien. Seguimos entonces viendo qué es lo que ocurre con esta molécula vamos a ver, seguir viendo usando como ejemplo la glucosa, pero ¿qué le pasa a un hidrato de carbono en un entorno acuoso? Bueno, en el entorno acuoso la molécula obviamente se va a encontrar polarizada, está rodeada de un ambiente polar, así que cuando miramos esa molécula, vamos a mirar la representación que está a la izquierda por ahora. Vemos que si examinamos cómo es la distribución, ¿sí? De esas densidades de carga en el carbono 1, que es un carbono carbonílico, podemos ver
que ese carbono va a tener una densidad de carga positiva porque está formando un doble enlace con un átomo más electronegativo que él, como el oxígeno, ¿sí? Y que esto va a ser, aunque esté formando también la unión con el hidrógeno, lo que va a determinar un poco la densidad de carga en ese átomo en particular. Entonces, ese grupo carbonilo va a tener una densidad de carga negativa. Y la otra cosa que tenemos que mirar es esta misma distribución en el carbono 5, ¿sí? en el grupo oxidrilo, en el oxígeno, que está unido al carbono 5. En este oxígeno, fíjense que el oxígeno está formando, el oxígeno del carbono 5 está formando una unión con un carbono, una unión con un hidrógeno. Los dos son átomos menos electronegativos que él, así que él va a tener una densidad de carga negativa, ¿sí? A su alrededor. ¿Qué es lo que ocurre? En términos de solución acuosa, o sea, cuando hay una solución acuosa, la molécula no aparece en una línea, ¿sí? Como nosotros vimos en algunos de los Zoom, esa molécula tiene ángulos, ¿sí? Inclusive lo habíamos visto recién cuando veíamos los carbonos quirales, hay ángulos entre esas moléculas, o sea que la molécula no es una línea perfecta, sino que está plegada, y en ese plegamiento, ¿sí? En esa disposición que tienen en el espacio, el carbono 5 y el carbono 1 están bastante próximos en distancia, no como los vemos ahí representados, sino más bien como los vamos a ver ahora representados en la izquierda. Esta proximidad que tienen estos dos carbonos y esta densidad de carga negativa sobre el oxígeno, sobre el grupo oxidrilo y sobre el oxígeno, del carbono que está en la posición 5 y la densidad de carga positiva del carbono 1, van a reaccionar en ese entorno acuoso formando un nuevo enlace covalente. Lo que yo les decía de la proximidad o de la configuración que tienen esos carbonos en el espacio es esto que se ve en las moléculas cicladas de la izquierda, donde el carbono 5 y el carbono 1 están bastante más próximos que los veíamos en la molécula lineal. Bien, lo que va a ocurrir es una reacción intramolecular, ¿sí? Para dentro de esa molécula y la formación de un nuevo enlace covalente que se da como en forma de puente de oxígeno, ¿sí? O el mismo tipo de enlace que veíamos con los éteres, en donde el oxígeno está unido a dos carbonos diferentes. La formación de este enlace es más estable en solución acuosa y en ese entorno polar que si el enlace no se diera, y esta es un poco la explicación de por qué esto pasa en solución acuosa. Lo que es importante destacar es que la formación de este enlace trae un cambio en el carbono 1 que estaba unido con un doble enlace a un oxígeno y que ya no está más unido a un doble enlace con un oxígeno, sino que tiene un enlace con puente de oxígeno con el carbono 5, que se dio por reciclación, y ahora tiene en ese mismo, en lo que era el carbono 1, que sigue siendo nuestro carbono 1, tiene un grupo oxidrilo. Entonces, pasó de tener un doble enlace con un oxígeno a tener un enlace simple con un oxígeno en puente de oxígeno y un grupo oxidrilo. Ese nuevo carbono no lo vamos a llamar más carbonílico, sino que en esta configuración lo vamos a llamar carbono hemiacetálico. Y fíjense que este carbono hemiacetálico, que antes no era un carbono quiral, ahora sí lo es. ¿Por qué? Porque ahora está unido a un oxidrilo, está unido por puente de oxígeno a otro oxígeno, y está unido a un hidrógeno y después al resto de la cadena carbonada. Estos cuatro grupos son diferentes, entonces aparece un nuevo par de isómeros. ¿Cuáles son estos isómeros? Me fui. ¿Cuáles son estos isómeros? Bueno, estos isómeros son los que llamamos anómeros o isómeros alfa y beta. La nomenclatura alfa corresponde a cuando el grupo oxidrilo queda hacia abajo de la molécula, como está representado a la izquierda arriba. Y el anómero beta es el que aparece cuando el oxidrilo queda hacia arriba del plano de la molécula, como está representado a la izquierda abajo. ¿Por qué es tan importante saber todos los isómeros de la glucosa? Bueno, es importante porque
los isómeros de la glucosa. Primero, no son todos igual de biológicamente activos. ¿A qué nos referimos con esto? No todos los organismos son capaces de procesar los diferentes isómeros de la glucosa. No todos los organismos tienen las enzimas necesarias para poder metabolizar los diferentes isómeros. Entonces es importante poder ver una molécula y determinar a qué isómero o a qué compuesto nos estamos refiriendo. En particular en el caso de los anómeros, ¿sí?, que son estos isómeros que se generan a partir de la ciclación de la molécula de glucosa y de este nuevo carbono quiral, es que también estos isómeros van a determinar la configuración de los enlaces entre los azúcares para formar los polisacáridos o los oligo, o los los trisacáridos que habíamos estado hablando al principio. Y esto también tiene una importancia biológica porque, otra vez, no todos los organismos tienen las enzimas para procesar o para cortar estos enlaces, entonces eso va a condicionar un poco el metabolismo de cada organismo. Vamos entonces a meternos en particular en el enlace glucosídico. Antes, déjenme recordarles, o en realidad advertirles, que podemos referirnos a la molécula en estado lineal como la proyección de Fischer, ¿sí?, donde podemos ver bastante claramente el tema de la quiralidad de los carbonos, y a la molécula en forma ciclada la vamos a llamar la proyección de Haworth. Fíjense que para distinguir de cuál estamos hablando, en la forma lineal la vamos a llamar de glucosa, en la forma ciclada la vamos a llamar de glucopiranosa, y como está ciclada, tenemos entonces la necesidad de indicar si estamos hablando del anómero alfa o el anómero beta, porque si no, no vamos a saber hacia dónde colocar ese grupo oxidrilo nuevo que aparece en el carbono M-acetálico. Bien. Cuando nos referimos al enlace glucosídico, hay varias cosas que mirar en este enlace, pero vamos a empezar mirando cómo son los carbonos que están involucrados en estos enlaces. Lo primero que tenemos que pensar del enlace glucosídico es que, igual que en la ciclación, lo que se va a estar formando es esto que llamamos este puente de oxígeno, o lo mismo que veíamos en los enlaces éteres, y en particular el enlace que llamamos O-glucosídico no es otra cosa que una reacción entre dos alcoholes con la pérdida de una molécula de agua, la deshidratación de estos dos alcoholes. Como vemos, por ejemplo, en el ejemplo de arriba, esta deshidratación se puede dar entre entre los diferentes carbonos que tiene cada molécula. Y cuando esta deshidratación se da entre un carbono, por ejemplo, como en el ejemplo de arriba, entre el carbono 1 de una molécula de glucosa y el carbono 4 de una molécula de glucosa, lo vamos a llamar enlace 1,4. Fíjense que indica qué carbono está involucrado en la primera molécula y qué carbono está involucrado en la segunda molécula en ese orden. Lo que es importante señalar acá es que en este tipo de reacción solo uno de los dos carbonos M-acetálicos reaccionó para dar ese enlace glucosídico y el otro quedó libre, ¿sí?, como indica la flechita. Si miramos el ejemplo de abajo, en el ejemplo de abajo no tenemos una glucosa, sino que tenemos una fructosa que se cicla formando este anillo de 5 puntas en vez de 6, como habíamos visto en la glucosa. Pero en este caso la reacción se da entre los dos carbonos M-acetálicos. Fíjense, nos referimos al carbono 1 de la glucosa y al carbono 2 de la fructosa. Entonces ese enlace lo vamos a llamar enlace glucosídico 1,2. En este caso, los dos carbonos M-acetálicos fueron puestos en juego en esta unión, por lo cual no quedó ninguno libre, ¿sí?, como indican las flechitas adentro del esquema, y en ese caso vamos a llamar a ese enlace dicarbónico. Vamos a dejar acá por este video y seguimos en el video número 3 y último video de glúcidos.